Saludos Teno, bienvenida a mi canal, yo soy Berserk999 y hoy te mostraré cómo conseguir a la Warframe Protea de la manera más rápida y fácil en el juego. Actualmente existen dos maneras diferentes de obtener esta Warframe. La primera es mediante su compra directa por 325 platinos, que viene con ciertas ventajas como lo son la ranura del propio Warframe y un reactor previamente instalado, además de que estará disponible en tu arsenal al instante. La segunda manera de conseguir a Protea sería mediante su fundición. El plano principal de la Warframe lo conseguirás luego de completar la aventura Protocolo Punto Muerto, que es una aventura opcional a la que tendrás acceso luego de completar la aventura Vox Solaris y alcanzar el rango de maestría 4 como mínimo. Para activarla, bastará con ir al códice e iniciar la aventura. Durante la misma, se te introducirá una nueva mecánica de juego única de las misiones en Naves Corpus, que consistirá en enfrentar un enemigo especial llamado Tesorero, que es un enviado por Nef Anio que aparecerá durante las misiones luego de permanecer en ellas durante al menos 3 minutos. Al derrotarlo, te dropea un nuevo ítem llamado Corona Granum. Esta tendrá 3 niveles que varían según el nivel de la misión, siendo la Corona Granum básica dropeada en misiones de Naves Corpus de nivel 0 a 15. La Corona Granum ejemplar será dropeada en misiones de nivel 16 a 30. Y por último, la Corona Granum Zenith será dropeada en misiones de nivel superior al 30. Estas coronas las deberás usar en los tributos de la Mano Dorada, que al interactuar con ellos, puedes intercambiar una corona para poder acceder al Vacío Granum, que igualmente cuenta con 3 niveles. La Corona Granum básica abre el camino del Vacío Granum. La Corona Granum ejemplar abre el camino del Vacío Granum extendido. Y para terminar, la Corona Granum Zenith abre el camino del Vacío Granum Pesadilla. Una vez dentro del Vacío Granum, deberás derrotar a tantos espectros errantes como te sea posible en 60 segundos. Puedes extender este temporizador de dos maneras. La primera es recolectando unos triángulos amarillos que son dropeados ocasionalmente luego de derrotar espectros, o que simplemente se encuentran en el vacío. Estos triángulos son conocidos como partículas y agregarán 5 segundos al temporizador. La segunda manera es liberando a los cautivos de Solaris que se encuentran en los alrededores del mapa. Estos agregarán hasta 20 segundos al temporizador. Para poder liberarlos, debes usar el ataque pesado luego de lanzar la Glaive Soris cargada a los miembros cautivos de Solaris. Mencionaré que esta Glaive te es entregada previamente durante la misma aventura. En específico, debes usar esta Glaive ya que tiene una particularidad, y esta es que cada vez que la lanzas en el Vacío Granum, puede absorber las partículas de los espectros derrotados, permitiéndole recolectar 3 partículas para estar completamente cargada. Este ataque cargado de las Soris, además de liberar cautivos Solaris, puede derrotar espectros errantes al instante sin importar su nivel. Una vez el temporizador llegue a su fin, o alcances el máximo número de eliminaciones, que es 75 eliminaciones en solitario para acceder a las mejores recompensas, serás devuelto a tu misión en la nave Corpus, teniendo que completarla, para descubrir la recompensa que te fue otorgada durante tu ronda en el Vacío Granum. Volviendo a la obtención de Protea, para conseguir los planos de los componentes de la misma, deberás hacerlo mediante el Vacío Granum. En específico, para conseguir el plano de las neurópticas, lo harás en rotaciones C del Vacío Granum básico. El plano del chasis lo conseguirás en rotaciones C del Vacío Granum extendido. Y el plano de los sistemas lo conseguirás en rotaciones C del Vacío Granum Pesadilla, teniendo un 12% de probabilidad de drop para cada plano. Una vez consigas los planos, deberás ir a la fundición y poner a crear las partes, que tendrán 12 horas de espera totales para fundirse. Luego ya podrás poner a crear al Warframe, el cual estará listo para que lo puedas reclamar y usar en 72 horas, o sea, en 3 días. Sin contar que,
para reclamarlo, deberás contar con una ranura de Warframe disponible. Si planeas conseguir a Protea de esta manera, aquí te dejaré algunas recomendaciones. Para conseguir los planos de los componentes de Protea, recomiendo jugar la misión Tritón en Neptuno, ya que es una misión de tipo rescate que resulta fácil y rápida de completar. Como Warframe, recomiendo llevar a Haku, que gracias a su primera habilidad que agrega daño del vacío extra a nuestras armas, facilitará en gran medida la tarea de derrotar espectros errantes, además de dar gran soporte a sí mismo, gracias a la evasión que le otorga su cuarta habilidad. Evidentemente, en el arma cuerpo a cuerpo, lo más óptimo es llevar la Glaive Soris. Por lo explicado anteriormente, les dejo la build de daño de radiación y ataques pesados que ocupé. Aunque si no quieres hacerte dramas con las Soris, siempre puedes usar a Mesa para acabar con los espectros de manera rápida. En este caso, considero que los recursos para fundir a Protea son bastante comunes, así que no profundizaré en este aspecto. Más que mencionar, para los más nuevos en Warframe, los sensores neuronales los encuentran en Temisto, Júpiter, o en el nodo Tabeuni en la fortaleza Cuba. Sin más que decir, Teno, espero te haya gustado y más que nada, espero te haya sido de utilidad. Si fue de esta manera, me ayudarás bastante regalándome tu comentario y tu like, además de suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que publique acerca del mundo de Warframe. Recuerda, yo soy Berserk999 y nos vemos en un próximo video. Bye.